Bien, muchas gracias, Irene. Nuevamente, bienvenidos. Estoy muy contento de tenerlos a todos aquí y muy contento de haber conocido a todos ustedes, Julia, Tracy, Isadora, antes del evento. Es un placer que estén aquí, una gran oportunidad de escuchar su trabajo. Y lo primero que vamos a hablar, la primera persona que va a hablar es Semblanza Isadora García, que es socia fundadora, ingeniero de Gerson Huerta, de la organización sin fines de lucro Cooperación Comunitaria. Desde el 2010 coordina esta organización, donde se han desarrollado procesos relacionados con la producción y gestión social del hábitat, como la reconstrucción integral en comunidades rurales de México en los estados más vulnerables. Estas iniciativas han implicado la implementación de procesos participativos con enfoque integral y sistémico, logrados a través del diálogo. Y desde el 2020 se desempeña como una profesora de la Academia Nacional de Arquitectura de México. Y en el 2023 se convirtió en miembro del Consejo en representación de Latinoamérica de la Coalición Internacional del Hábitat. También tiene un máster en arquitectura por la UNAM y la Universidad Politécnica de Madrid. Muchas gracias, Isadora, por estar aquí. Gracias a todos. Gracias, Fabio. Quiero agradecer también al Laboratorio Espacial del LSU para hablar en este coloquio de ideas de perspectivas del Caribe. Voy a compartirles ahora mi pantalla. ¿Pueden verla? Sí, se ve muy bien. Bueno, voy a compartir un poco cuál es el trabajo que estamos haciendo desde Cooperación Comunitaria y me gustaría darles un poquito de contexto sobre México. Con el 70% del mundo tenemos un país súper diverso y gracias a su geografía está también expuesto a muchos fenómenos naturales como erupciones volcánicas, huracanes, terremotos y muchos más de este tipo de fenómenos. Y aquí, como podemos ver en el mapa, podemos ver estos estados del sur en la costa del Pacífico que son los más vulnerables, no solo en términos de marginalización social, sino también peligros e impactos del cambio climático. Podemos ver estos estados con los que estamos trabajando, que son los más vulnerables en México. Y también, como podemos ver en este otro mapa, Guerrero, bueno, en realidad hay como muchos conflictos sociales, 300 conflictos de medio ambiente para extraer recursos naturales que no son decisión de la comunidad, de los que viven en ese lugar. Entonces ellos han sido muchas veces desplazados por estos proyectos gigantescos que sacan recursos del medio ambiente. Como dije, México es muy diverso, tiene una gran biodiversidad y nuestro territorio nacional nos da muchísimos tipos de ambientes, de suelos y de climas. Y esto, por supuesto, también ha tenido diferentes asentamientos en los diferentes lugares con diferentes condiciones y así podemos ver diversos tipos de casas que se han ido construyendo por distintos grupos indígenas, por ejemplo, en los diferentes ecosistemas. Entonces, más allá de estas construcciones, también hay algún conocimiento imperial sobre la construcción, pero en México, a diferencia de otros lugares de Latinoamérica, esta arquitectura no se ve como una herencia, ¿sí? Como algo patrimonial, sino como dinero. En la Ciudad de México, alrededor del 67%
el 70% del lugar ha sido construido por personas, sin involucrar arquitectos. Entonces, esto también tiene muchos problemas y al mismo tiempo ha mostrado o ha desarrollado una forma de vivir que es importante también entenderlo como arquitecta en términos del diseño, que en realidad se basa en la necesidad de las personas. Desde hace 8 décadas, en México comenzó a introducir políticas, y uno de los primeros cambios fue la privatización de las casas, las viviendas sociales, y le dio la responsabilidad de construcción a las empresas públicas, donde el Estado funcionó como un intermediario de estos complejos habitacionales. Estos son unos ejemplos de los grupos de viviendas que fueron construidas por iniciativas privadas y eh, n- no consideran las distintas características de las familias que viven ahí. Lo mismo sucede en las áreas rurales, donde estas empresas construyeron estos grupos siguiendo los modelos de los espacios urbanos, pero sin considerar las culturas y las necesidades de las personas que iban a vivir ahí. Entonces, como pueden ver en estas últimas décadas, que el problema principal son las políticas de vivienda pública que alentaron una perspectiva cuantitativa por sobre la cualitativa. Aquí pueden ver la diferencia entre las viviendas rurales y las urbanas, no solo en la política, sino en las distintas formas, en los espacios, cómo los espacios se organizan. Tienen patio separado de el dormitorio está separado de donde se vive y de donde se crían los animales. Entonces, en esta foto pueden ver la diferencia, se puede ver bien. A la derecha se ve una reconstrucción, proyecto de reconstrucción hecho por por empresas privadas. Entonces, estuvimos trabajando con las viviendas tradicionales en las áreas rurales y descubrimos que las viviendas tradicionales tienen una relación muy profunda con el territorio, continúan las tradiciones constructivas. También es una casa productiva y está rodeada por la cosmovisión de los grupos que viven alrededor de ella. Entonces, hablé sobre cooperación comunitaria, que es la organización para la cual trabajo. Fue creada en 2010 como una organización sin fines de lucro que intenta reducir la vulnerabilidad y aumentar la habitabilidad de las comunidades rurales en México, y con todo el enfoque sistémico que relaciona todas las áreas, la territorial, sociocultural, constructivo y productivo. Y con equipos interdisciplinarios, intercambiamos el conocimiento tradicional y el académico para mejorar las comunidades. Este enfoque consiste en una participación y capacitación durante todo el programa para aumentar toda la resiliencia y las capacidades de resiliencia de esta gente. Nuestro trabajo se basa en la producción social del hábitat. Eso sigue todas estas etapas, comenzando con el diagnóstico comunitario, el diseño participativo, planeación y organización, la implementación, evaluación y el uso y mantenimiento. Y los grupos participan en cada etapa, mientras que cooperación comunitaria, el equipo da asesoramiento técnico y acompañamiento social durante todo el proceso. Y esta forma participativa de trabajar promociona la organización de las personas,
aumentando sus habilidades técnicas y también tomando decisiones relativas a su propio proceso. Para reducir la vulnerabilidad, también trabajamos con una gestión del riesgo integral que, por un lado, reforzamos las estructuras productivas, territoriales y constructivas para resistir los peligros naturales, y por otro lado también mejoramos la resiliencia de la comunidad debido al aumento del aprendizaje y las capacidades de las personas para recuperarse más fácilmente de los desastres. Y trabajamos a través de 2 programas. Uno es el la producción social del hábitat, donde organizamos grupos. Este es el caso de Hidalgo y Chiapas, construyendo lugares para producir, también para capacitar a otras integrantes de la comunidad. Y el segundo es la reconstrucción total, integral del hábitat después de los desastres. Este es el caso de Guerrero y Oaxaca, de los cuales voy a hablar hoy. Y el tercero es el apoyo y el intercambio de conocimientos para trabajar junto con otras organizaciones, instituciones y universidades. Yo voy a presentar brevemente la reconstrucción integral en Guerrero después de Ingrid y los huracanes Ingrid y Guerrero y Manuel en Guerrero. Guerrero está ubicado en el sur de México, en la zona más sísmica, donde amenazan también los huracanes. Y como pueden ver, luego de estos 2 huracanes que golpearon en esta zona, hubo daños no solo en las carreteras, sino también en las viviendas de la mayoría de ellos, porque estaban hechas de adobe. Entonces, cuando llegamos ahí, empezamos a hacer una evaluación de la comunidad y diseñamos y aplicamos este enfoque integral en la primera comunidad llamada El Obispo. Primero analizamos los riesgos y nos dimos cuenta de que los deslaves estaban relacionados con la forestación y la degradación del suelo. Entonces comenzamos a hacer talleres para reforestar y para mejorar las prácticas agroecológicas. También vimos estas cocinas, construimos estas cocinas que ahorran madera para evitar la deforestación, y también empezamos a utilizar los baños compostables para evitar utilizar tanta agua. Estos baños secos. Respecto de las construcciones, nos basamos en el análisis de las viviendas tradicionales y reforzamos el sistema estructural para hacerlo más resistente a los terremotos y a los huracanes. Y aquí pueden ver algunos de los trabajos que hicimos con estas comunidades, los diseños participativos, también el análisis estructural de las casas de adobe, y propusimos este sistema reforzado de adobe reforzado, y luego las comunidades trabajaron muchísimo para construir sus propias casas. Como pueden ver, aquí les estoy mostrando algunas. También restauramos algunas casas de patrimonio cultural, y al final hicimos este análisis comparando las casas de adobe con
la casa de adobe que habíamos construido con la gente en comparación con estas otras casas con material industrializado. Y lo que descubrimos es que las viviendas de adobe eran 151% más económicas y el 57% más amigables con el medio ambiente que las casas con materiales industrializados. Asimismo, luego de este análisis, para conocer la relación entre el costo y el tipo de materiales, que, que descubrimos también que utilizamos el 90% del volumen de la casa, está hecho de materiales locales y naturales y representa aproximadamente entre 46 y el 51 del costo total, mientras que el 10% del volumen hecho porque usamos material cemento, acero, algo de material industrializado, representa también entre 49 y 54% del costo. Entonces, fue muy interesante descubrirlo. Luego, después de estos 10 años en los que estuvimos trabajando, empezamos a trabajar también con alumnos de la escuela primaria y secundaria, algunos en la Universidad Intercultural. Tuvimos algunas aulas de adobe para recordar la construcción tradicional también. También trabajamos en los términos de autogestión del agua y de la madera, la restauración ambiental, y esas son algunas de estos trabajos. Y también, como dije, trabajamos con estos alumnos con producción y la producción de baños secos, compostados para reducir el consumo de agua, también para reducir la vulnerabilidad de las mujeres. Em, Trabajamos con ellas, con estas cocinas que ahorran madera, que reducen el 62% de la deforestación, y a la vez seguimos trabajando con este trabajo de restauración de la forestación. Y rápidamente voy a saltar a Oaxaca. Mientras estuvimos trabajando en Guerrero, con todos los aprendizajes que tuvimos de ese proyecto, también empezamos a trabajar después del terremoto en 2017 en la parte sur de Oaxaca y también en la costa del Pacífico, donde están asentados dos distintas comunidades étnicas, los Ibiza y los Icots. Y después de este gran terremoto, muchos de las casas tradicionales recibieron daños, no solo eso, sino las empresas privadas junto con el gobierno comenzaron a demoler las casas tradicionales que podrían haber sido salvadas porque no estaban realmente en ruinas, sino que ellos tenían todo este negocio de la reconstrucción con nuevas casas, entonces todos los materiales fueron arrojados al río sin recuperar nada del material. Y la propuesta fue construir este tipo de casas prototípicas que estaban en todas otras partes de México, pero nosotros con otras organizaciones propusimos una reconstrucción integral con la gente debido a la experiencia que habíamos tenido en Guerrero. Ya esta reconstrucción integral fue propuesta considerando no solo las viviendas, sino también la infraestructura de producción y etcétera. Y luego de la evaluación también pudimos saber que las causas
de por qué fueron afectadas en del terremoto. En las casas tradicionales tuvimos 3 tipos distintos de sistemas de construcción tradicionales. Entonces propusimos la reconstrucción y el refuerzo de estas casas tradicionales para hacerlas más resistentes a los terremotos, y comenzamos a trabajar con las comunidades en las capacidades de reconstrucción y demás, para reconstruir una nueva vivienda, una nueva casa, por un lado, y recuperando las viviendas tradicionales que habíamos salvado de la demolición, y también recuperamos y reconstruimos estas casas también de adobe y casas de béjar. ¿Cómo estamos con el tiempo? Porque quizás puedo detenerme aquí. Bueno, yo diría que sí. Bueno, simplemente quería mostrarles que hay un análisis también, pero tal vez lo puedo hablar después en la parte de preguntas y respuestas. Bueno, muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias, Isadora. Bueno, ya sabemos, ya sabes esto, pero quiero decirte que estos temas, este trabajo tuyo es fascinante. Muchas gracias por mostrarlo. Ahora voy a ir a Julia. Primero diría que es un placer, para mí fue un placer verla en Venecia. Estuvimos haciendo un estudio juntos y también nos estamos enfocando los dos en temas y problemas que están sucediendo en Latinoamérica. Así que eso también fue muy interesante poder hablar con ella y discutir. De manera más formal, Julia Testori es responsable de proyectos de la unidad B3, que es Desarrollo Territorial del Centro Común de Investigación de la Comisión Europea. Analiza las estrategias de desarrollo urbano y territorial a nivel espacial y político, desarrollando un apoyo metodológico que se basa en elaboración de políticas. Antes fue investigadora de estudios urbanos críticos en la Universidad de Leeds, en un proyecto financiado por la Academia Británica llamado Nova Vida, una investigación centrada en el desarrollo de enfoques novedosos para los reasentamientos de catástrofes en Ecuador. Tiene 2 doctorados en urbanismo y arquitectura por la Universidad UBA de Venecia y la Universidad Católica de Lovaina. Su tesis doctoral investigó las implicaciones espaciales de las mingas en Quito, Ecuador, y la tesis recibió una mención especial en el tercer Premio Europeo Manuel Sola Morales del 2021. En el 2018 fue consultora técnica urbana para ONU Habitat en México y en Cuba. Se graduó con magna cum laude en el Máster de Urbanismo y Planificación Estratégica en la QUL y posee un máster europeo en posgrado en urbanismo. Muchas gracias, Julia, por estar acá. Muchas gracias, Fabio, y a todos. Isadora, tu presentación fue fascinante, te estuve siguiendo, te sigo hace muchos años y como Fabio decía, realmente esta reconstrucción yo trabajé en la reconstrucción de Ecuador en el 2016, así que estoy muy conectada con tu trabajo. Ahora les voy a contar un poco lo que yo estuve trabajando, que es muy parecido a lo que Isadora presentó. Como Fabio dijo, esto tiene que ver con mi tesis doctoral. Bueno, yo la terminé en el 2019 y fue en urbanismo. Y el nombre es Quitopia, que es una forma de hacer construcción colectiva y autónoma en Quito. Les voy a contar un poco sobre la cooperación internacional y me gustaría darles una vista sobre lo que sucede en Ecuador. Lo que estuve haciendo fue investigar cómo las ciudades que están planificadas tienen un enfoque más inclusivo.
Ustedes se preguntarán por qué si vivo en Bélgica y trabajé y estudié en Italia, ¿por qué estudio Ecuador? Bueno, todo empezó porque leí un artículo relacionado con la Constitución de Ecuador. No sé si saben, pero en el 2008 hubo una nueva constitución en Ecuador y esta constitución estaba llena de aspectos interesantes. Por ejemplo, vi este artículo, el 31, que hablaba del derecho al espacio público, a la preservación de las culturas urbanas, a la forma en que funcionaba la propiedad privada. Después tuvimos otros artículos que hablaban de la autonomía de la ciudadanía, de la democracia, y es algo que no es tan común en las constituciones. Esta, sin embargo, también decía que en algunas circunstancias había momentos de mayor autonomía. Pero en experiencias más recientes no pude encontrar estos ideales institucionales puestos en práctica. Cuando yo estaba trabajando en mi tesis, no logré encontrarlo. Entonces vi que había una brecha y empecé a hacer esta pregunta. Si consideramos las oportunidades y desafíos que se presentan en Buen Vivir, ¿de qué manera puede crear colectivamente la ciudad, reducir el problema de Quito? Digamos que con muchas contribuciones que se han ido discutiendo con los estudios coloniales, los autores están considerando en el capitalismo, la comunidad, siempre a nivel teórico. Entonces, no voy a poder ir muy en profundidad en mi tesis, pero estoy tratando de pensar en estos conceptos de manera más operacional, más pragmáticos y quise pensar un poco más la tipo de construcción capitalista y qué es lo que significa esto, y qué significa en mi tesis. De esta manera quiero describir las ciudades. Entonces, mientras estaba haciendo este tipo de investigación, estaba también trabajando un poco sobre la ciudad y cómo se había construido esa ciudad. Y estaba pensando en cómo era la cultura de crear la ciudad. Y lo que Fabio estaba también mencionando antes era de Minga, el Minga. No sé si todos saben, pero Minga es una palabra que tiene que ver con dar algo para tener algo de vuelta. Entonces, es un grupo de personas que trabajan de manera en grupo, colectivamente, para tener algo a su favor y trabajan para la comunidad. Trabajan en Bolivia, Colombia, Chile, Perú, en toda América, en Ghana también. Entonces, las mingas son estas reuniones de personas que van a trabajar. Puede ser para hacer ciertos tipos de construcciones, por ejemplo, algunas casas, ¿sí? O puentes, o pueden también trabajar con la erosión. Hemos visto algunas cuestiones también parecidas en México. Y pueden ser grupos de vecinos o de parientes. Podemos ver muchos tipos de ejemplos diferentes, pero generalmente son los estados, y en los 70 en Ecuador se vio como un momento de quiebre. Acá podemos ver que antes era un lugar mucho más agrícola y se fue como nacionalizando la extracción de petróleo, y esto ha atraído muchísimos campesinos que estaban viviendo en las regiones rurales a Quito, que es la capital, especialmente porque necesitaban, pero no tenían muchos de los servicios porque no había casas para todos. Entonces Quito explotó desde los 70 en adelante por el éxodo de personas
y necesitaban ellos ocupar una tierra, necesitaban vivir. Entonces, lo que tratamos de ver es que hay muchos barrios que están construidos por los mingas. Esto es un estudio que yo hice, ¿sí? Para empezar a entender un poco más cómo se había formado. También estamos viendo aquí cuál es el tipo de tierra que tienen y dónde están ubicados, y todavía están ubicados en ciertas áreas de la ciudad. Entonces, la tesis analiza tres casos que fueron los tres construidos por mingas: Comité del Pueblo Atucucho y Comuna de Santa Clara. Y son diferentes, así que esto es para mostrar que los mingas se han desarrollado y han cambiado. Antucucho, por ejemplo, sucedió en los 80. El segundo es en la comuna de Santa Clara. Nos muestra el Quito precolonial. Y el último es un muy interesante, el Comité del Pueblo, que fue un barrio construido por las personas con un plan de la Facultad de Arquitectura de Quito de los 70, a través del Partido Comunista, como una especie de planificación que se hizo. Bueno, aquí también se pueden ver algunas imágenes para ver qué rápido se fue poblando, y acá también se ve el principio de los líderes. Vemos también la conexión con el agua. Esto es Antucucha, en la ciudad de Los Palitos, sí, ciudad de Los Palitos, y se conecta acá con cómo las mujeres fueron haciendo la construcción y cómo se fue desarrollando. Tenemos acá una mesa de diálogo donde vemos también cómo se va dialogando y llegando a estos procesos. ¿Y qué es lo que pasa con estos proyectos en los ojos de un urbanista o un arquitecto? Desde Europa es muy fácil criticar esto, porque generalmente son muy precarios y no hay un estilo, no tienen todos los servicios necesarios, pero eh, podemos ver que es muy interesante entender cómo estos actores, los mingas, fueron cambiando estos escenarios y lo que representan para el urbanismo. No podemos simplemente tildarlos de informal. Esto es una forma de mostrar el caso de estudios. Acá es un poco complejo, es una metodología que yo llamo chronotopoline, que es un acceso a diferentes eventos como una línea de tiempo, cosas que sucedieron en Antocucho, por ejemplo, cuando se hicieron las asambleas, cuando tuvieron interacción con otras partes interesadas o actores externos. Entonces fuimos viendo también cuando vinieron distintos presidentes, por ejemplo, cuando hubo reformas. ¿Por qué ponemos todo esto juntos? Cuando lo hacemos, trato de representar un lugar, un espacio, y podemos ver estas líneas rojas. No es la topografía, sino la intensidad de participación. Hay momentos en donde la gente sigue con muchas ganas participando y otras en que no tanto. Entonces ahora se puede ver que todos los puntitos rojos son las cosas que fueron sucediendo de manera colectiva para la creación de la ciudad. Se puede ver también la deforestación, cómo se crean nuevas calles, escuelas, clubes, etcétera. Pero vamos a ir rápidamente a Quitopia. Quitopia nos quiere dar una especie de respuesta a estos casos de estudio, y he tratado de ver cómo encarar problemas metropolitanos pensando en el potencial de las instituciones, y también puse algunos escenarios sobre los mingas que nos muestran la creación de espacios colectivos y su mantenimiento.
Las mingas en Quitopia tienen asambleas y tienen un respaldo del Estado. El Estado contribuye con los materiales de construcción y les da apoyo para sus expertos, a los arquitectos, a los antropólogos, pero otras migas se pueden hacer. No todo se puede gestionar a través de una minga. Por ejemplo, no se puede hacer una autopista, pero es verdad que hay una galaxia de un montón de espacios de mingas. Entonces, lo que quiero hacer es mapearlas en este ejercicio de que hay mingas existentes en los parques locales. Y bueno, después intento mapear todos los parques locales. También mingas que se hicieron en los ríos y mapeo todos los ríos, también con los acantilados y también con los campos de deportes. Intento crear un plan metropolitano donde compendio todos estos mapas y luego mapeo todo su radio de influencia potencial. Y en el caso de la gente que podría ser involucrada en un barrio, por ejemplo, donde se hicieron mingas, y entonces contactarme con ellos. Para concluir, los bombardeé con muchísima información y quisiera dejar algún par de mensajes. La participación urbana en la autonomía eh, es la clave para resolver muchos problemas urbanos. Estoy convencida de que el conocimiento local es fundamental para la implementación y a través de esta implementación de Equitopia se abren muchas preguntas. ¿Se puede expandir esta tecnología a otros lugares y llegar a otros lugares, por ejemplo? ¿Y en qué medida las decisiones, quienes toman las decisiones en las ciudades, saben cómo hacerlo y para hacerlo bien para la ciudad? Aquí em, quisiera tomar, lo ideal es tomar ventaja o sacar ventaja del conocimiento ancestral o anterior para poder ayudar a construir las nuevas viviendas. Y podemos tomar los principios coloniales o decoloniales. Muchas cosas a veces se ven intocables, como por ejemplo la Constitución, y discutir sobre algunas alternativas, sobre lo que es rentable entre distintas disciplinas. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Julia. Entre otras cosas, nos estás trayendo a luz al menos parte del proceso que no se ve por completamente, y le estás poniendo foco en una forma más formal de hacer las ciudades. Realmente te lo agradezco este trabajo que has hecho y es realmente muy interesante para todos los que están aquí hoy. Y ahora quisiera presentar a Tracy Birch. Primero, voy a hacer un comentario personal. Voy a decir que primero estoy celoso de la energía de Tracy y también ella ha sido clave desde que para los que vinimos a Luisiana, aquí a los que vinimos de otros lados. Ella nos ha explicado los temas más importantes, así que yo estoy muy agradecido hacia ella por eso. Formalmente, Tracy Birch es directora gerente internera del Estudio de Sostenibilidad Costera de la LSU y profesora adjunta de la Escuela de Arquitectura de la LSU. Su trabajo se centra en la gestión de ecosistemas y en facilitar la aplicación local de la planificación regional. Tracy cursó un máster en planificación urbana y regional y su doctorado en estudios urbanos y gestión medioambiental, ambos en la Universidad de Nueva Orleans. También tiene una licenciatura en artes con especialización en diseño gráfico y producción de medios de comunicación de la Universidad Baldwin Wallace.
Antes de unirse a CSS, que es el estudio de sustentabilidad costera, Tracy pasó más de 10 años en el sector privado como planificadora en ejercicio en Luisiana y el sur del Golfo. Su experiencia docente incluye estudios de grado y posgrado y seminarios sobre planificación costera, sostenibilidad y medio ambiente. Ha impartido clases en la Universidad de Carolina del Este y en la Universidad de Nueva Orleans. Tracy es también miembro de la American Institute of Certified Planners y de la American Planning Association. Gracias, Tracy. Muchísimas gracias, Fabio, por saber cómo comienzo. Bien, muchísimas gracias por esa presentación, Fabio, y voy a decir un par de cosas para darles contextos. Ya no soy directora interina, soy directora asociada y también del estudio de diseño de ecosistema costero. Bien, antiguamente teníamos el estudio de sustentabilidad costera y lo combinamos con otro centro, el Centro de Resiliencia Costera del SU, que realmente es un estudio de modelaje, de modelo, para agregar a nuestras capacidades, que era principalmente en el campo de diseño y planificación con coordinación en ciencias sociales, y le agregamos las ciencias naturales. Entonces podemos ver todos estos temas en una forma más holística, en contraposición con ser dos silos distintos de personas trabajando en forma independiente, para trabajar junto con todas las agencias como la Agencia de Gestión, la Agencia de Protección Costera y otras entidades de LSU, los gobiernos locales y otras agencias sin fines de lucro. Entonces nos asociamos con todos. Y nuestro objetivo a través de este estudio es intentar hablar un idioma en común. Estos 3 mapas que ven aquí son mapas del río Mississippi Bajo. Cada uno de estos fueron dibujados por distintas entidades. La que está a la izquierda es un mapa donde se muestran los meandros del río. El otro está hecho por los ingenieros para dónde fluye el agua. Y el otro es el histórico sobre cómo se estableció la tierra alrededor del río. Esta gente que habla estos distintos idiomas, todos empezaron a colaborar. No estamos mirándolo en el campus, sino vemos estamos muy cerca del campus principal, pero estamos en el campus que está sobre el agua, que es un esfuerzo colaborativo entre el estado de Luisiana, el Instituto del Agua del Golfo y otra fundación para trabajar juntos en el estado de Luisiana. Para quienes no conozcan, este es el mapa de Luisiana. El sur de Luisiana es el delta del río Mississippi, entonces es un paisaje bastante inestable. Les muestro este mapa porque esto es como lo ven en un atlas y esta es la realidad. Esto es la tierra real en Luisiana. Todo lo que está en blanco es agua. Entonces vivimos en un paisaje que tiene mucha tendencia a las inundaciones, y el agua impacta las comunidades y la costa. Nuevamente, este es el sur de Luisiana y pueden ver unas cuantas comunidades que están sobre el borde. Esta es la pérdida en los próximos 4 años de tierra. Entonces tenemos muchas comunidades en el estado que están en lugares que quizás en 50 años no van a estar más ahí, y están asentadas en el borde y abordan este impacto compuesto de cosas que suceden. Y así es como se ve la Tierra. No es que todo el tiempo está bajo, sino que hay un deterioro gradual. Y acá están las comunidades que viven sobre el borde y también las que están adentro, no solo las que están en el borde. Hay procesos y protecciones costeras, se van hacia adentro,
tierra adentro, porque hay comunidades que históricamente se consideraban que eran seguras, ahora tienen el impacto de las inundaciones. Dentro de este es el continuo de recuperación del gobierno federal. Ven las comunidades recuperadas, que se recuperaron de los desastres. Este es el proceso que hay que atravesar. Muchísimo dinero y recursos y capacidades que el gobierno invierte aquí, pero el trabajo difícil viene en la recuperación a largo plazo, porque hay pocos recursos, queda poca gente en la tierra y hay menos oportunidades para hacer cambios en las comunidades porque no tienen la capacidad para hacerlo a largo plazo. Eh, se los muestro para que lo vean. Yo traigo mi investigación, pero también los recursos que tengo con el estudio para tratar de abordar a estas comunidades con esto. ¿Qué es lo que hacemos? Todos lo hacemos de distintas formas. Yo llevo adelante, hay gente, llevo adelante talleres con funcionarios e intendentes, alcaldes, para intentar comprender cuál es lo que ellos piensan que necesitan para convertirse en comunidades más resilientes y recuperarse del impacto. Hay investigación que hice en el programa de recuperación del Golfo con una entidad que se fundó después del derrame de BP. Las academias nacionales, por lo general, NAS, por ejemplo, le dio financiación a estas comunidades. Trabajamos con la Fundación de Ciencias Naturales y también con ingenieros dentro de los Estados Unidos que construyen las estructuras, y ellos construyen las cosas grandes y nunca pensaron mucho tampoco en las comunidades del otro lado de esa infraestructura y cuáles son el costo y el beneficio. Entonces, juntamos toda esa financiación, no solo para hacer una investigación inicial, sino también para comprometer involucrar a los alumnos en el campus en actividades educativas y oportunidades multidisciplinarias para darle apoyo a la investigación y también para capacitar a la próxima generación de profesionales para que hablen un idioma en común, porque ya trabajaron en forma separada. Entonces, la idea es trabajar juntos. Entonces, sé que tengo poco tiempo, pero quiero mostrar un par de ejemplos de cómo lo hacemos. Tierra Dentro de la Costa, Inland from the Coast, fue un proyecto en Phoenix, apoyado por la Academia Nacional de Ciencias, y en estas comunidades hay experiencias del impacto costero, pero están lejos de la costa. Esos lugares que mencioné antes, que históricamente se pensaba que eran seguros, pero realmente no lo son. Este es un proyecto de 4 años donde involucramos a muchos postdoctorados y trabajamos en 4 comunidades separadas para analizar en profundidad y para ver qué necesitaban para volverse más resilientes. Abordamos algunos de los problemas que tenían en ese momento. Esta comunidad en particular es Baker. Nuevamente podemos volver y darle más personal a estas comunidades. Esta es una comunidad bien suburbana, bien desarrollado, pero tiene problemas extremos de inundaciones. Entonces, lo que hicimos fue identificar a través de los alumnos de ingeniería y diría planificación alumnos de arquitectura, diseño y planeamiento para ver cuáles eran las necesidades de estas comunidades. Entonces hicimos una subdivisión con la comunidad y trabajamos con ellos para reimaginar cómo se vería este lugar si pudiese absorber el agua de las tormentas para mejorar la calidad de sus vidas en forma diaria. Esta es una comunidad aparte, el mismo enfoque. Esto está desglosado en forma en la que la comunidad pueda aplicar, solicitar financiación y desglosar la fuente de financiación y hacer estos proyectos para crear cosas con la información que nosotros le brindamos. Esto es un ejemplo de la comunidad.
en donde una vez hubo una casa, o en realidad hubo dos, y acá se puede ver que ahora es un lote solo y podemos, vacío, y podemos imaginar cómo podría llegar a ser o usar para la comunidad y absorber el agua al mismo tiempo. Yo podría decir que en estos casos ah, hay muchas cosas que se han estado haciendo por los estudiantes, estudiantes que están trabajando directamente con los investigadores y las comunidades. Y nuevamente acá vemos algunos gráficos e ideas que se fueron poniendo en conjunto con la comunidad, es una investigación que se está haciendo, se ha intentado que se le dé el poder a las comunidades para que puedan tomar decisiones. En otro programa que tuvimos o que tenemos, es llamado DEEDS, que es el desarrollo, las prácticas de desarrollo de ingeniería para ecosistemas de soluciones de diseño. Y es un programa que está financiado por ingenieros y por otros programas, y principalmente nos ayuda a entender cómo dar soluciones para alterar la forma en que los ingenieros piensan la construcción de infraestructura. Yo estoy trabajando de la mano con otros programas de becarios. Es el segundo año que lo hacemos y estamos trabajando con 20 estudiantes de 10 diferentes disciplinas, de diferentes también universidades. Y empiezan a trabajar durante 8 semanas con nosotros y están en 4 equipos y están pensando en cómo trabajar con la pérdida de tierras, ¿sí? Especialmente en la costa de México. Y el proyecto que hicimos el año pasado se lo puede ver ahí en la parte roja y también en las estrellitas. Y tienen que ver con cómo nos fuimos expandiendo durante los años cada vez más, y cada uno de estos nos muestra unos socios que, en la comunidad con los que trabajamos, y la información que se produce gracias a los estudiantes es de máxima importancia. Bueno, acá vemos, esto es Mississippi. Vemos Alabama, Mississippi State University, la universidad, y con la ciudad de Biloxi y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Estamos trabajando con la erosión que hay en Biloxi. Y podemos ver nuestra área de estudio. Vemos también cómo funciona entre el derecho y el izquierdo. Vemos toda la costa y todo lo que se está perdiendo por la erosión a través del el tiempo. Estamos trabajando con 4 equipos de estudiantes de distintas disciplinas y universidades, y ellos tienen la chance de trabajar con las comunidades y entender cuáles son los problemas ahí en la comunidad. Están trabajando con diferentes investigaciones y también lo que significa el cambio climático para estas áreas, cuáles son las amenazas que van a tener por el cambio climático y cómo empezar a diseñar algo para abordar este problema. Tenemos muchos objetivos, se están trabajando nuevamente con los socios de la comunidad para entender qué es lo que pueden llegar a lograr, y van a ir más a fondo para entender cuáles son los desafíos juntos con ingenieros que también están intentando entenderlo, y están creando unas recomendaciones de diseño que pueden hacer una diferencia en el futuro. Así que acá estamos viendo cómo se vería el cambio climático y las tormentas, y cómo se adaptarían estos lugares a lo largo del tiempo a estos peligros. Acá tenemos que pensar también cómo alentar la migración de diferentes hábitats. Mm, También pensar en, no sé, en humedales o lugares con más pastos, y cómo se van a ver si empezamos a hacer este movimiento hacia el futuro. Esto también está dentro del parque. Vemos la base aérea.
y estamos creando algunos diseños que protegen estas partes más costeras que van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y seguimos trabajando con la zona costera para protegerla, pero también pensar en hacer este cambio de acá a 15, 20 años. Eh, Creemos que necesitamos cambiar no solo el hábitat, ¿sí?, sino también la infraestructura. Entonces, están trabajando en este tipo de ecosistemas y cómo pueden llegar a ser, qué es lo que cuáles son las prioridades de los socios de la comunidad especialmente. Y también empezaron a pensar en cuáles son los beneficios, y estos son algunos de los trabajos que todavía hacen, cómo realmente se usan las capacidades de modelaje para pensar alternativas y para trabajar con la idea de implementar todos estos proyectos. No tengo mucho tiempo, voy a ir muy rápido por aquí, pero aquí es donde todo se pone en conjunto. Estamos subvencionados por la Academia de LSU y somos un estudio multidisciplinar, estamos trabajando con muchas experiencias y trabajando todos juntos. Es muy diferente, es muy difícil, es un proceso de toda la universidad y tenemos estos estudios de diseño que tenemos 2 años ya trabajando con esto, seguimos haciéndolo en una de estas comunidades donde yo he trabajado con el alcalde antes. Trabajamos también con el decano y le trajimos estos proyectos junto con los estudiantes de arquitectura y con los socios de la comunidad. Y bueno, trabajamos en conjunto con algunas instituciones locales. Por ejemplo, acá vemos la escuela secundaria y los estudiantes que vinieron a ver eh, qué es lo que estaba sucediendo. Esto sucedió al final del semestre. Y acá se puede ver también cómo se podría ver un área que está amenazada a través del tiempo. Y estamos viendo también algunas de las características de la Tierra, y cómo necesitaríamos trabajar con esta isla a largo plazo. Seguimos trabajando con las comunidades, con los problemas sociales, de problemas de ingeniería, con planes, recomendaciones que se podría mejorar las características de esta isla a largo plazo. Y bueno, ahora voy a nombrarlo a Fabio porque el año pasado, en la primavera del 2023 tuvimos varios cursos que estuvieron colaborando juntos y trabajando en este estudio, y realmente ellos fueron arquitectos que estaban pensando en un proyecto para proponer eh, para cómo abordar los impactos de las inundaciones y mejorar los aspectos de la tierra. Y estos son nuestros próximos pasos. Realmente queremos seguir trabajando con otras comunidades y hacer otros estudios en Southwest Louisiana. Queremos expandirnos para seguir trabajando en otros campus y seguir diseñando con otros estudiantes e investigando con otros académicos. Am, y también seguir trabajando en marzo con otros simposios y exhibiciones y de manera transdisciplinar. Bueno, y con eso estoy lista para responder preguntas. Gracias, Tracy. Muchas gracias. Realmente esto ha sido muy intenso, no por el tipo de trabajo, la cantidad de trabajo, también cuán impresionante es todo lo que pudiste hacer para hacer todo esto posible. Realmente es impresionante todas las conexiones que existieron en todos los niveles de gestión, empezando desde muy abajo hacia arriba. Es realmente impresionante. Algo que podemos ver es la complejidad que tenemos, que se ha mostrado hoy de estas tres perspectivas distintas. De alguna manera tenemos esta
esta cuestión en común, que son formas de desarrollar una forma de crear, de construir más sustentable, más amigable con el ambiente. Y por eso quisiera empezar con la primera pregunta para seguir con la conversación y tal vez pueden pensar en hacer comentarios si quieren. O hacer alguna otra pregunta a algún presentador en particular. Quisiera preguntarles cuáles son las similitudes y las diferencias que ven entre el trabajo que se muestra hoy, que se ha mostrado hoy. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, voy a empezar porque fui la última en hablar. Creo que mucho de lo que hemos tratado de hacer, creo que hay una amenaza en común, es reconocer que muchas de estas decisiones se hicieron de arriba hacia abajo y así no funciona, o por lo menos no para las comunidades. Entonces creo que lo que entendemos ahora es cómo las comunidades pueden ir definiendo su bienestar y cómo pueden involucrarse en el proceso para lograrlo. Eso realmente es crítico, es muy importante. Aquí en Estados Unidos, las agencias como los colegios de ingeniero o las academias de ciencia, muchas veces trabajan desde arriba, tienen como otras prioridades y no ven el valor de lo que puede surgir de las comunidades que tienen que vivir en estos lugares, ¿no? Y aquí podría agregar que en Estados Unidos de alguna manera se espera que haya instituciones esperando. En cambio, en México o en Ecuador muchas veces tienen que involucrarse ellos mismos. Sí, tal vez podría agregar algo sobre esto, como les estaba diciendo desde el principio. Ahora estoy trabajando para la Comisión Europea, entonces esto es súper institucionalizado, ¿qué más que esto, no? Sin embargo, aunque yo creo que hay que prestarle atención a la Constitución y analizando las políticas públicas, es complicado, pero podemos pensar en alternativas desde ahí. Hay algunos ejemplos de políticas o iniciativas que sí veo que tengan cierto valor, trabajar con ellas. Por ejemplo, hay una en Europa. No sé si escucharon sobre Bauhaus. Estas iniciativas están viniendo de arriba hacia abajo, pero están tratando de ver más lo que la comunidad quiere y cómo pueden contribuir con ellas. Probablemente no estamos hablando sobre autonomía o autoconstrucción, pero sí escuchamos que hay más conciencia sobre el cambio climático y se empieza a pensar desde abajo este tipo de soluciones. Y también hay formas de pensar en cómo las personas están integrándose en el diálogo. La idea del derecho de las ciudades tiene que ser un principio que es difícil de encontrar, pero creo que tenemos que seguir trabajando con el espacio y el urbanismo y seguir entrenándonos en diferentes o investigando diferentes políticas. eh, y bueno, sí, sabemos que, por ejemplo, en Venecia tenemos una política totalmente diferente. Están también experimentando y me gusta esto de que puedan invitar a los estudiantes a ver el contexto y a pensar en políticas para poder pensar algo diferente para implementar. Sí, quería agregar que para resumir un poquito lo que acaban de decir, es diseñar lo que la naturaleza y lo que la gente, en función de eso, es una necesidad debido al cambio climático y también por todo el conocimiento que la gente tiene de su propio ambiente o medio ambiente.
porque ellos hace muchísimo tiempo que viven ahí y es muy importante no solo escucharlos, sino comenzar a ver y comprender cómo resolvieron sus vidas en el territorio y agregar algo de conocimiento, pero es como que este conocimiento, este intercambio de conocimientos y diseñar con la naturaleza y la gente, queda muy claro cómo la naturaleza, el agua, regresa y entra en nuevos lugares donde no estaba antes, al igual que estos desastres naturales que vimos en tantos otros lugares, y pienso que de ahora en adelante es muy importante tener en cuenta el diseño con la gente y la naturaleza. Sí, no sé si eh, Irene o alguien quiere agregar a esta discusión. Sí, tengo como 10, pero estoy muy emocionada de la resonancia entre los proyectos y todos los cuerpos de trabajo, pero realmente me sorprendió mucho la recurrencia de la palabra bienestar y sobre cómo las comunidades definen el bienestar. Y la Constitución de Ecuador también pienso que es una traducción razonable de esta idea. Y una pregunta que me queda, que en las prácticas o en la investigación, ¿cómo trabaja la gente para definir el bienestar para sí mismos y qué implicancias concretas tiene para los entornos de construcción? Gracias. ¿Puedo avanzar? Yo diría que, como mencionó Fabio, yo dediqué 10 años en la práctica y entonces mucho tiempo trabajé directamente con las comunidades. Em, los alumnos de Tierra Adentro venían y entonces la idea del bienestar comunitario es algo que teníamos que incluir debido a eso. No sé si lo pensé antes para esas tierras y trabajar en esas comunidades lo que me ayudó a comprender es que el bienestar hay seguridad y no se trata con los efectos compuestos de los peligros, pero es hacer que la gente defina qué es lo que quiere en su comunidad y qué es lo que quieren para su futuro. Y eso raramente es un punto de inicio cuando diseñamos. Yo soy una planificadora urbana y a menudo hay una reacción para no darle valor a las áreas suburbanas. Oh, es todo parte del problema, hay que hacer. No, a la gente les encanta. Y las comunidades suburbanas, por ejemplo en Baker, es donde quiere vivir. No es mi trabajo decir que eso está mal, simplemente hay que intentar cuáles son los elementos que a ellos les encanta y cómo los mejoramos y cómo se los hacemos más seguros. ¿Cómo nos aseguramos de que a las cosas que a ellos les encantan se pueden volver a diseñar sin juicio? Y esos proyectos empezaron en el 2017 y realmente me cambió la forma de pensar. Primero hay que ir, tocarles la puerta y decirles qué es lo que les gusta de este lugar. Y nosotros como diseñadores, ayudarlos a hacer algo que no sea peligroso. Se logra en todos esos lugares. Y lo que más cuenta para la gente es estar en comunidad. Ahí tiene que estar todo la base y luego tenemos que pensar en la reducción de los riesgos y la resiliencia porque a ellos no les importa el agua de tormenta. Sí, les importa cuando está dentro de sus casas, pero a ellos les encanta pensar que la comunidad es el lugar en el que les encanta estar. Tracy, gracias y a todos por estar aquí y a los presentadores. Y quiero seguir ese hilo de pensamiento de bienestar que es algo que todos valoramos muchísimo, pero en particular
pensando en una protesta a los diseños y a las escalas dentro de la cual nosotros trabajamos en los términos de diseño, y particularmente Tracy, me encantó el comentario de que somos socios de la comunidad. Un enfoque descendente y un enfoque ascendente. Vos mencionaste que descendente no funciona bien y tenés un compromiso que podría funcionar si fuese ascendente. Y la idea es que hay que incorporar todo eso y realizar estudios. Y entonces una pregunta que se puede aplicar a todos los disertantes: ¿cómo abordás las distintas entidades que pueden ver un enfoque en contraposición con el otro como una forma mejor? Y podés hablar específicamente de cómo convences a un grupo de interesados o de entidades distintas de que el enfoque ascendente puede tener resultados más exitosos. Sí, yo diría que no está intentando decir que es solo ascendente o descendente, porque en la escala que tenemos que hacer en la restauración costera en Luisiana, necesitamos a alguien también desde arriba con mucho dinero. Entonces, ¿cómo se construye esa conversación? La tuvimos, siempre se va a detener al nivel de compromiso de la comunidad, porque necesitamos todo el compromiso de todos. Es difícil achicar esa brecha y mostrarles la infraestructura grande es crucial, pero los proyectos de la comunidad son de justicia. Entonces, necesitamos que se invierta, alguien tiene que hacerlo, la comunidad no puede hacerlo. Entonces, la gente que construye la infraestructura son los que van a pagar, y entonces hay que trabajar con el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, en los programas de naturaleza. La idea es acortar esas brechas y trabajar juntos con todos los socios y trabajar con los planes que hagan, que piensen cómo se puede hacer el trabajo de manera diferente. Ayuda muchísimo. Lo otro que estamos haciendo es empaquetarlo todo y dárselo a algún socio que lo pueda usar. Por ejemplo, la ciudad de Biloxi, a organizaciones sin fines de lucros, a gobiernos pequeños, porque ellos pueden conseguir una beca o una financiación y encontrar la forma verde para reducir las inundaciones. Y eso es fantástico. No quiero quedármelo para mí misma, quiero dárselo a ellos para que lo puedan utilizar para construir su propia visión, aunque las agencias grandes ayuden, porque son quienes los van a financiar. Julia. No, hay muchísimas preguntas. Estoy intentando comenzar desde esta que acaban de preguntar. ¿Cómo convencerlos? ¿Cómo los convences a los de arriba para que escuchen a los de abajo? Siempre tengo mucha confianza en el poder del mapeo, no solo del espacio, sino de los actores también. Solíamos vivir en un sistema de bienestar, pero a veces no era lo que queríamos y a veces se destruía y no estaban listos para restaurar el ambiente. Entonces, si estamos ciudadanos que tenemos un terremoto o un deslave, no nos podemos sentar y esperar. Creo que crear en escenarios y un mapeo ascendente es crucial. Es fundamental mapear todos los actores que van a estar involucrados en el futuro, qué es la situación ahora. Y bueno, ¿cuál era la situación en el pasado? ¿Podemos encontrar algún patrón que no fue considerado hasta ahora? Y mientras empezamos a ciudadanos como poder, no como receptores, y pienso que dentro de las universidades lo que es muy interesante y lo que nos enseñaron a hacer es ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Entonces vamos a utopías. Y luego pienso que si miramos a las utopías, Galeano decía, es una forma de mirar hacia el futuro. Nunca llegás hasta ahí, pero es una forma de empezar a ver qué sucedería si.
Y pienso que mientras más complejos hagamos estos escenarios, más disciplina le pongamos, mejor vamos a poder mostrarles a los legisladores y a los financistas que se puede hacer este proyecto y que es fundamental escucharlos. Isadora, ¿qué te parece esto? No hace falta de convencer a nadie. Así, al principio de nuestro trabajo, pero tan pronto como comenzamos a ver los resultados, más gente financió el trabajo, o después de un desastre es fácil también que la gente se vuelvan más solidarios con nuestro trabajo. Es muy importante. Para nosotros es importante hacer esta evaluación de la comunidad en la cual nosotros mapeamos también la cartografía. Es una herramienta muy buena para comprender el territorio, para comprender también cómo la gente se organiza y vive en el territorio, todos los peligros, etcétera. Entonces, a partir de ahí podemos construir juntos la solución. Y con esta evaluación también podemos hablar con los financiadores o los financistas para decirles qué es lo que está sucediendo y qué es lo que necesita la gente. Es la forma en la que trabajamos. Bien, los alumnos de segundo año están aquí. Muchas gracias. Una observación que quiero resumir sobre cómo lo comprendo: la erupción a una desconexión entre las comunidades de la gente que tradicionalmente o históricamente tuvieron relaciones con sus propios ambientes. Ahí hicimos un taller para eso, donde tenemos algunas similitudes, donde la gente vive en una forma distinta, en coordinación con la naturaleza, y pienso que es un tema muy importante. Y la pregunta de todos ustedes para reflexionar de Mason es: las áreas vulnerables, a ver, piensan que las iniciativas de vivienda son aplicables aquí. Pienso que aquí habla de Luisiana del Sureste. Definitivamente, si hablamos sobre, podemos reflexionar sobre la función. La idea es ver de dónde vienen las ideologías. La segunda parte de esta pregunta es una, un halago. Quisiera enfocarme ahí se me va a la mente, disculpa, con una complicación sobre el espacio urbano, y pienso, quizá las rutas urbanas están mal o son pequeñas en una distinta geografía, que tienen ideas similares. Pienso que lo que dijo Gaby, hay una cosa que pienso que tenemos que ser muy cuidadosos. No romanticemos. No quiero decir que antes había mucha cooperación y que después todo desapareció de algún modo, pero las mingas eran tenían gente con mucho trabajo y trabajaban durante los fines de semana, y había mujeres embarazadas también que trabajaban y usaban todos los recursos, y a veces vi en entrevistas que era una pesadilla, que no es que es la solución, que la cooperación iba a resolver todo. Y también el, todos los complejos tienen una realidad completamente distinta. Entonces,
Quizás si en Luisiana hacen una minga, sí, la gente va a ir, pero después la gente va a decir, no, gracias, ¿qué es esto? Entonces, es intentar, debemos intentar comprender qué es lo que sucede en el lugar e intentar comprender cuál es el diálogo interno para promover el trabajo y la minga. Ustedes, por ejemplo, se construyeron casas de adobe en áreas rurales de Estados Unidos, pero pueden encontrar otras tecnologías y otras cosas. Entonces, lo que es extremadamente importante es analizar el contexto y comenzar a partir de allí, tratando de entender qué es lo que es posible sin romantizar el aspecto colectivo de todo esto. El- las mingas surgieron porque el Estado estaba ausente. Y lo ideal sería involucrar a los legisladores y a quienes toman decisiones para que se involucre. Y esa solución puede venir analizando caso por caso y nunca tener miedo de proponer algo que sea extremo. Siempre tienen tiempo de retroceder y hacerlo más pequeño. Y en el caso de áreas rurales de México, realmente fue muy común hace unos años, como en Tequio o Mano Vuelta, se describían así. Había un apoyo mutuo, como en las mingas, porque no había dinero para construir. Entonces, ahora vemos que en estas bajareque, en las casas bajareque, pueden juntar la madera de los bosques y bueno, igual es un trabajo muy, muy duro. Hoy en día es tan caro, si tienen, por ejemplo, 10 personas haciendo este tipo de trabajo, sería carísimo. Pero al mismo tiempo es una forma de organizarnos que durante el tema de la reconstrucción seguimos pensando en formas de organizarnos con la comunidad. En ciertas comunidades todavía lo hacen y en otras todavía no, ya no, perdón, porque ahora se paga por el trabajo. Entonces es interesante también que antes no tenían dinero, pero tenían forma de organizarse. Y ahora, bueno, han empezado a tener otros trabajos por fuera de la comunidad, empezaron a ganar dinero y ahora sí pueden pagarle a alguien para que haga el trabajo de construcción de casas por ellos. Pero el trabajo de cooperación comunitaria, aquí siempre tratamos de ayudarlos a pensar en lo importante de esta forma de trabajo en conjunto y que la gente recuerde y cuando lo hace empiezan a valorar estas otras formas de trabajar de manera cooperativa, por- porque también todo este trabajo que se paga es difícil llevarlo también a la comunidad, es difícil que la gente trabaje. Quería decir eso y también, también nos hemos dado cuenta ahora que algunos sistemas de construcción tradicional, como el adobe, es fácil de hacer y de pagar, pero bajareque es casi imposible de construir si no si no hay dinero. ¿M? Así que bueno, eso también es una conclusión interesante. Pido disculpas, mi inglés a lo mejor no es muy bueno, espero que hayan podido entender. Sí, sí, totalmente. Es muy interesante. Yo he trabajado mucho en la comunidad de Luisiana con mi propia investigación. Y cuando se habla con la gente de migrar a las personas de la costa y lo que puede suceder, son personas que siempre han estado viviendo en la costa, siempre han vivido ahí y fueron autosuficientes. Entonces, es diferente la cultura de cada comunidad.
va a depender absolutamente de dónde viven, en qué parte de Luisiana. La gente que ha vivido aquí abajo generalmente es flexible y se adapta con el tiempo, pero si no están impedidos por el requisito de construcción de hoy en día, ellos tienen diferentes estilos y casas chicas y fuera del agua y ellos están bien. Entonces, saben que pueden a veces migrar con alguna estación o para pescar y entonces, para mantener la comunidad en estos lugares, vamos a necesitar nosotros también volvernos más flexibles. Y cuando hablamos con ellos lo saben. Es impresionante cuánto ellos han podido adaptar y cuánto han estado en sus propias estructuras y cuánto han trabajado con o soportado tormentas. Entonces, tenemos que aprender mucho de la gente que está ahí. Estamos siempre adaptándonos al cambio climático, lo hemos hecho durante muchos años. Mm, Pensamos en todas las formas en que ellos también se han adaptado. Antes no tenían electricidad, ni tenían agua corriente. Entonces hay muchas adaptaciones que ellos han hecho y han visto y nosotros debemos... Si ellos quieren continuar viviendo ahí, nosotros también tenemos que adaptarnos a eso. Y lo otro que diría, y esto puede ser clave también. El estudio que estamos realizando con Hailey tiene que ver con algunas comunidades y la estamos viendo como la gente, no lo estamos viendo como las personas que viven en la costa, sino como una comunidad resiliente. ¿Cómo hacemos para que ellos sepan que tienen un lugar seguro a dónde ir más hacia el continente? Nadie quiere moverse o mudarse a Nueva Orleans y todos quieren seguir viviendo en pequeñas comunidades. Entonces, crear espacios públicos o y tal vez crear estas casas para ayudarlos a ellos, van a servir simplemente si podemos respetarle ciertas decisiones con el tiempo, ¿sí? Eso es lo que estamos viendo con algunas de las sociedades, de comunidades de Luisiana. Pero creo que es importante también hacer pensar a los estudiantes sobre esto. ¿Qué significa crear comunidades que puedan absorber a estas poblaciones desplazadas, no con un solo tipo de casa, sino con diferentes estilos y diferentes formas? Bueno, eso es una forma también de pensar cómo ayudar a estas comunidades. Bueno, muchas gracias, Tracy. Me alegra mucho que hayas hecho esta conexión con con este comentario, porque ahora tengo el trabajo de cerrar esta sesión, pero bueno, este es el primero de varias series de coloquios que vamos a tener, así que es difícil decir algo que pueda sintetizar lo que dijimos hoy, porque hay muchas cosas para considerar, así que simplemente quiero decirle gracias a todos por estar aquí. Y por haber mostrado todo esto de lo que estuvimos hablando, todas estas complejidades, todos estos ángulos y perspectivas para esto, para estas áreas geográficas tan diversas. También me gustaría contarles que vamos a tener el 13 de octubre otra sesión que se volverá a trabajar sobre esto y sobre la pedagogía. Así que también si son estudiantes van a recibir un link para unirse y si no pueden registrarse en la página web. Ahí está el mail. Así que muchísimas gracias. Gracias Julia, Tracy, Isadora y en particular gracias a las traductoras, a Marcela y Sol, que hicieron un gran trabajo, que han estado cambiando canales y han sido muy buenos. Y han seguido a Tracy, eso también es como un bono, así que muchas gracias, nos vemos la próxima. Gracias.